Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, ¿qué tal? Hoy es jueves 20 de agosto del año 2020. Gracias por estar en sintonía del Grupo Megavisión, cadena AM. Esta mañana analizaremos en nuestra primera parte con el señor Ministro de Salud cuáles han sido los porcentajes de reducción del virus, cuál es la situación actual en que se encuentra el país, cuáles son las expectativas sanitarias frente a la reapertura inminente para el lunes 24. Estos y otros temas van a ser abordados esta mañana en esta primera parte de la entrevista. Tengo en estudio al señor Ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Señor Ministro, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y sobre todo, pues, muchas gracias a los salvadoreños por dar seguimiento a cuál es el desarrollo de esta enfermedad en nuestro territorio y sobre todo a las acciones que se vienen realizando tanto de promoción de la salud, las acciones preventivas y el cumplimiento de ellas para disminuir la cantidad de casos y contagios de esta enfermedad en nuestro territorio. Ministro, ¿cuál es la situación actual en que se enfrenta el país en estos momentos por el tema del COVID? Estamos pues ya este día en el 10º día consecutivo de reducciones de casos confirmados por día. Es una situación muy importante que debemos mencionar. Este es el resultado de la efectividad de las estrategias que se han tomado en conjunto y de manera articulada por parte del gobierno. Tenemos ya a la fecha una reducción del 50% de los casos confirmados por día y eso es un dato muy importante. ¿Se ha aplanado la curva? Definitivamente, no solo se ha parado, sino que tiene una tendencia en disminución de casos confirmados por día y eso es un punto bastante importante ante una situación de una enfermedad que tiene las características de tener facilidad de transmisión y sobre todo que hemos venido con una tendencia que a pesar de todas las acciones que se tomaron, en un inicio comenzó el ascenso, logramos entrar en un periodo de cierta estabilidad con la apertura, pues se expuso a la población a mayor contacto con el virus y tuvimos un incremento sostenido en el cual sí llegamos a generar una cantidad altísima de casos confirmados por día en su momento en comparación con el periodo en el que se mantuvo esa cuarentena y esas medidas de aislamiento, esas medidas de distanciamiento y hoy por hoy los resultados de todas estas estrategias fue clave y acertada la parte de poder prolongar esa apertura de la fase 2 del día 21 de julio, con lo cual pues nos da la facilidad de poder disminuir y hoy por hoy obtener esos resultados, que es una tendencia de disminución. 10º día consecutivo, 50% de los casos confirmados por día a la baja y las cifras continúan, pero no debemos confiarnos, debemos continuar con todas las medidas preventivas, debemos continuar cumpliendo ese distanciamiento, evitar estar en aglomeraciones, utilizar nuestra mascarilla, pues tener también el uso de lavado de manos frecuente y máximo cuando vamos a una apertura, a un aumento de la exposición en la cual los salvadoreños pueden llegar a estar en contacto. Casualmente eso le iba a plantear. Si no hay reformas legales al decreto 661, es inminente que el día lunes se abra la economía. ¿Qué se puede esperar? ¿Impactará esto? ¿Va a incrementar? ¿Tienen previsto ustedes que ya, aunque si bien es cierto hay una apertura de hecho, pero no con la magnitud del transporte colectivo no está funcionando, es decir, todas las empresas no están abiertas de una manera formal, pero el día lunes sí tendríamos esta apertura? A juicio del Ministerio, ¿cree que esto va a impactar en ese aplanamiento que en este momento tenemos? Sí, definitivamente esto es simple, esto tiene que ver con la exposición. Entonces, nosotros hablamos de una fase 1, una fase con una exposición del 58% de la población. Esa es la cantidad de porcentaje que está expuesto en el cumplimiento ahorita tal cual está. Ahora, si aumentamos esa apertura, que ya sería prácticamente al
dejarnos sin las herramientas para poder ir cronológicamente aumentando la exposición. Estamos hablando de pasar de un 58% de exposición a pasar a un prácticamente 100% de la exposición. Entonces es una situación compleja porque al tener más salvadoreños en contacto posible con el virus y específicamente en zonas donde hay mayor circulación, como son las zonas de las áreas urbanas donde tenemos mayor cantidad o densidad poblacional, pues evidentemente vamos a tener un incremento en la cantidad de infecciones de casos de coronavirus. Y esto conlleva también al incremento en la población que pues definitivamente experimenta una complicación a causa del COVID, que puede ser cerca de un 20%. ¿Qué otra cosa aumenta? Aumenta también ese grupo pequeño o ese porcentaje del 5% que ha demostrado que puede llegar incluso a formar parte de las estadísticas de letalidades. No queremos ver a un salvadoreño más complicado a causa del COVID, no queremos ver a una familia más sufriendo por una pérdida de un familiar a causa de COVID, pero tenemos que cumplir y sabemos que las medidas que pueden llegar a incrementarnos estos datos son las medidas que aumentan la exposición. Por eso, por parte del Ministerio de Salud, siempre vamos a reiterar que lo más importante es la prevención. Y no solo la prevención. El cumplimiento de las medidas es una parte fundamental, pero también lo más importante es disminuir la exposición de la población para limitar la transmisión de persona a persona. De esta manera sí estamos dando directamente una disminución a la cantidad de casos. Hoy por hoy debemos, ante la insuficiencia de las herramientas jurídicas, pero con el trabajo articulado de las diferentes instituciones y con el ánimo de salir adelante en esta pandemia, vamos a hacer ese trabajo interinstitucional coordinado con todos los sectores que implican un aumento o aglomeraciones o una interacción social grande para poder aplicar todas las medidas de protocolos sanitarios que disminuyan. Pero evidentemente al incremento de la exposición, igual vamos a tener un incremento del contagio. Nadie quiere ver más familias, dijéramos, envueltas en este tipo de situaciones, pero de darse eso no depende de ninguna persona más que de la voluntad de Dios. ¿Está preparado el sistema, dijéramos, leí en las últimas notas que tengo aquí, cuántas camas tenemos para disponibilidad en caso de que esto se agravara producto de esa duplicidad de contacto que va a haber? ¿Está preparado el sistema para hacerle frente a esto, ministro? Sí, definitivamente el sistema, gracias al apoyo del presidente y siempre cumpliendo el objetivo principal, que es un pilar fundamental, garantizar la salud de la población, se hicieron todas las intervenciones necesarias para poderle dar esa capacidad al sistema de salud de estar preparado. Una capacidad que definitivamente periodos anteriores o por lo menos hasta mi conocimiento en el ingreso a las actividades en las áreas hospitalarias desde que era estudiante no lo había visto. Estamos hablando de la creación de áreas en las cuales se incrementan las camas hospitalarias, en las cuales se le da esa facilidad al sistema de salud para no solo tener el espacio físico, sino que poder hacer funcional ese espacio físico que antes estaba. Nosotros teníamos probablemente áreas en las cuales podían haber camas en algún momento, pero no teníamos personal, no teníamos recursos, no teníamos insumos. Entonces, todas esas estructuras, todas esas intervenciones, todas esas acciones que desde un inicio, al ver la seriedad de lo que representaba esta pandemia, se comenzaron a realizar, esto hoy nos pone en una situación, la llegada del Hospital El Salvador, tenemos a la fecha más de 1.500 camas libres, disponibles para utilizar ante la pandemia del COVID. Somos uno de los países de Centroamérica, si no sería el primero de los países de Centroamérica con más camas disponibles para enfrentar no solo directamente lo que ha estado sucediendo y lo que ha venido a descongestionar toda la red pública y del Seguro Social y otros servicios que brindan la atención en salud al redirigir los pacientes con una enfermedad como esta de coronavirus hacia una zona donde se le está dando una atención especializada, enfocada en el coronavirus por este momento, sino que también eso nos permite tener un área física para poder enfrentar un posible incremento a la apertura que conlleva la exposición y probable contagio. Pero todas las medidas están y necesitamos no solo tener esas medidas, sino que la colaboración de la población y de todos los sectores que se quieran sumar en beneficio de la población salvadoreña. Esto va unido a dos preguntas. Uno es el hecho de que no solo bastan las camas con todo, dijéramos, la estructura que esto significa. Hay personal médico, dijéramos, capacitado o personal médico que pueda atender, dijéramos, toda esta cantidad de camas que están y que es
una de las mejores noticias que puede tener el país, que tenemos la reserva para poder enfrentar, que ojalá no se dé, un rebrote del virus. ¿Está ese personal? Sí, definitivamente, no solo el personal, sino que contamos con insumos, con medicamentos. Estamos hablando de que es histórico la cantidad de contrataciones que el Ministerio de Salud ha hecho en este periodo desde que se inició la administración por parte del presidente. Y yo solo quiero traer a recordar a la población una parte importante y al personal de salud. Antes de iniciada la pandemia de COVID, la administración del presidente Bukele hizo una contratación de más de 1,000 personal o más de 1,000 recursos sanitarios que iban inyectados directamente al sistema de salud. Algo que antes de que esto se diera, antes de que iniciara la pandemia. Y esto está expresando no solo el interés por desarrollar y fortalecer las condiciones del Ministerio de Salud y de la salud en el país, sino que por apoyar al gremio de personal sanitario que se encuentra en el ministerio. Y quiero darle otro punto importante antes de mencionar, de responder su pregunta. El tema de solo en la administración del presidente Bukele se le dio una solución a personal en formación, a los internos, médicos en año social y residentes, de que todos tuvieran acceso a una plaza que retribuyera la atención que le estaban brindando al personal. Solo esa cantidad de plazas es un incremento sustancial. A eso se le suma más de 1,000 plazas directamente inyectadas al sistema de salud antes de la pandemia, y estamos hablando que hoy ya suman más de 3,200 nuevos contrataciones relacionadas directamente al sistema de salud. Estamos hablando de un incremento que nunca antes se había visto el sistema de salud, y que hoy por hoy esto se refleja en atención directa a la población salvadoreña, en mejor atención en los hospitales, en las unidades de salud y en la promoción y el funcionamiento de todo el Ministerio de Salud, y sobre todo, ¿verdad?, una atención a la población mucho de mayor calidad, y sobre todo con una cobertura y un control territorial mucho mayor para poder hacer llegar este beneficio a la población salvadoreña hasta el último rincón. Quisiera hacerle una pregunta, porque yo también he estado metido en el tema académico y he podido ver que la medicina es básicamente un apostolado, dijéramos, en esto. Y yo miraba ingrato en algún momento decir cuánto es el salario de un médico que le dedica más de 8 horas. No hay hora, hay hora de entrada, pero no hay hora de salud, y no quiero como contraponer otras áreas, en otros órganos de Estado, donde otra persona que no tiene la formación, dijéramos, 12 años de estudio para que el salario no represente. Quisiera preguntarle si además de todo esto, ¿existe algún beneficio más para los que están en primera línea? ¿Se va a confirmar lo que se dijo de los seguros que se le habían prometido? ¿Está contemplado dentro del Ministerio de Salud esos beneficios, ya que quizás salarialmente en este momento no se exista la capacidad de poder responderles como debería de responderse? Sí, primero que nada, debemos comprender que el sistema de salud había sido descuidado por mucho tiempo, y por ende su recurso humano. No solo estamos tratando de reestructurar y de poder cumplir con los derechos que puedan tener los trabajadores de salud, sino que primero debemos solucionar todas las decadencias y todas las ausencias de todo este tipo de beneficios que el personal de alguna manera ha tenido a lo largo del tiempo. Y aquí quiero mencionar algo bien importante. Nosotros queremos llegar a mejorar todas las condiciones del personal de salud. Estamos viendo deficiencias con el pago de nocturnidades para el personal de salud, con el pago de ciertos beneficios para el personal de salud, pero estamos iniciando a reestructurar, a ordenar, a verificar que todos tengan acceso a sus plazas, tengan acceso a sus ajustes en base a las plazas que utilizaban anteriormente. Esto es un trabajo que va primero en inicio reparar todo lo que estaba dañado para poder avanzar. Y quiero llegar a las intervenciones específicas que se tomaron inmediatamente relacionados en base al desarrollo de esta pandemia. No solo hablamos de la contratación, sino que de los beneficios que se le mencionaba al personal. A mí me duele ver un personal sanitario fallecido, muchos de ellos los he conocido.
Es una tristeza poder ver que un maestro, que una persona que fue parte de mi formación, a la cual le debo la práctica clínica, la práctica de mi parte quirúrgica, ha perdido la vida. Eso definitivamente es una situación, no debe ser fácil eso, es una situación difícil, pero quiero hacerle conciencia también que no nos dejemos desinformar. Desde un inicio se mencionó que uno de los beneficios que se iba a dar al personal sanitario iba a ser la entrega del seguro de vida. Se hizo una inversión de 2.5 millones, se anunció en una conferencia de prensa y se estuvo haciendo el conocimiento que estaba ya hecha esa contratación por el seguro de vida para el personal de salud, y todavía vemos a veces medios de comunicación o diferentes sectores que generan una desinformación al respecto cuando realmente no es así. El personal tiene su seguro de vida, sabemos la labor ardua que están realizando, sabemos que son la clave que ha llegado a que tengamos este éxito en el manejo de la pandemia. Esa 10º día de disminución de casos es un trabajo en grupo, un trabajo en conjunto. ¿A qué tienen derecho en estos beneficios el personal de primera línea? El personal de primera línea desde un inicio pues ha sido apoyado con relación a brindársele este beneficio del bono. Ya llevamos un tercer bono aprobado que va a ser entregado en inicio de este día. Es un proceso, ustedes van a ir, el personal médico va a ir pues verificando esa entrega, ese proceso. Se le va a pagar tal cual el presidente lo ha dicho a todo el personal sanitario. Hay 1 o 2 criterios de exclusión muy independientes, que es como por ejemplo tener un permiso de 1 año de no estar laborando, que son cosas que definitivamente pues no se pueden realizar porque no está de lleno en el manejo de la pandemia, pero a casi el 100%, bueno, al 100% del personal de primera línea se le va a entregar este bono. También hemos hecho la parte del seguro de vida, se ha brindado también en ciertos hospitales COVID alimentación, se les ha dado todo el soporte de los equipos de protección personal. Yo entiendo que a veces hay dificultades en la logística y comprendo cuando en alguna manera se hace ver que hay dificultad de llegada en esto, comprendemos, por eso nosotros no hablamos que va a haber 100%, sino que hablamos de niveles óptimos, hacer llegar todo lo necesario. Hemos comprendido con el tema de los horarios, las dificultades que el personal tiene, siempre hemos estado abiertos a tratar de solucionar los problemas en beneficio del personal de salud. Ahora, también tenemos que comprender que hay muchas deficiencias que se han acumulado, entonces darle solución no tanto a la pandemia y a las necesidades que el personal sanitario requiere, como a todas las deficiencias que venían en el sistema, es una situación que va a requerir bastante tiempo para poderle dar atención a lo que realmente el personal sanitario merece. Esto me lleva a otra de las preguntas más de fondo. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para no solo enfrentar esto, sino la implementación de todo lo que implica, dijéramos, todo el aparataje de salud, insumos médicos, no solo por el tema de la pandemia, sino las enfermedades normales que tiene que atender el sistema de salud, y hay que decirlo con mucho, un sistema de salud en condiciones precarias. No tenemos el mejor sistema de salud en el país, entonces sin recursos es posible todo lo que se ha planteado. Definitivamente el recurso es parte fundamental para poder desarrollar todo esto. Nosotros hemos tratado, con el apoyo del presidente, que esto ha sido una parte vital, redireccionar y poder utilizar eficientemente hasta el último momento para poder desarrollar todas estas estrategias y sobre todo para poder dar ese apoyo, porque hemos tenido deficiencias en el apoyo por otros sectores que deberían de estar de manera directa y trabajando en conjunto para el bienestar de la población, y hoy por hoy pues se ha hecho todo lo necesario y el recurso se ha podido identificar. Definitivamente vamos a necesitar mucho más apoyo, definitivamente necesitamos mucho más recursos para poder sacar adelante las deficiencias y sobre todo seguir brindando ese apoyo que continuamente se ha estado dando al personal sanitario. Estamos hablando que hay muchas situaciones importantes que deben de tomarse en cuenta y que son del conocimiento del gremio sanitario, que están sin hacer ninguna intervención, como por ejemplo, hablamos del pago de nocturnidades. Un tema muy interesante, un tema que nunca se ha dado en el personal sanitario del Ministerio de Salud. Ya se está planificando el presupuesto para el siguiente año y se va a incorporar todas las necesidades que debería de tener, ya serán pues la parte
que apruebe el presupuesto, que nos dé esa autorización o que nos dé esa aprobación del presupuesto donde irían incluidos todas las necesidades que el personal sanitario tiene. Además, no solo viene este recurso financiero para intervenir en la parte del apoyo al personal sanitario, que es una parte fundamental, lo diría la clave de todas estas estrategias y del funcionamiento, sino que también el recurso para insumo médico, el recurso para medicamentos, el recurso para garantizar el funcionamiento de todas las camas. Yo lo comentaba en una ocasión, si el precio de una cama UCI puede rondar de $2.500 a $3.500, incluso al día siguiente verifiqué una información en uno de los periódicos matutinos diciendo que eso era falso, comparándolo con otro país. Primero, con una nota periodística sin fundamentación, y segundo, no podemos hacer comparativos entre países porque son protocolos sanitarios diferentes. Estamos hablando de evolucionar, incrementando un área hospitalaria que no existía, haciendo costos con una herramienta brindada por organizaciones internacionales en las cuales implica costo de medicamentos, implica costo de insumo médico, implica depreciación de los equipos, y eso es una parte fundamental, porque esto nunca se ha analizado y se ha hecho de esa manera correcta. ¿Qué pasa? Nosotros sacamos un costo en insumos y medicamentos, sí, pero los equipos tienen una vida útil, los equipos necesitan mantenimiento. Si esto nunca se toma en cuenta, si esas situaciones no, obviamente se van deteriorando, el sistema de salud se va quedando sin equipos y nunca se compran nuevos equipos. A eso le iba. Estamos frente a las puertas de presentarse el presupuesto 2021, que constitucionalmente tiene una fecha para que el órgano ejecutivo lo haga y es el último de septiembre. Con todo esto que usted está planteando, ministro, en esta elaboración del presupuesto de su cartera, ¿va incorporado todo este señalamiento que usted ha planteado hoy en esta entrevista? Definitivamente, eso va a ir incluido en el presupuesto. Esto no es el presupuesto para una cartera de Estado como salud. Es un trabajo no del titular de salud, no de parte del ministro, sino que esto es un trabajo por parte de planificación, por parte de calidad, por especialistas que tienen herramientas con las cuales se hace este análisis para poder incorporar todas las aristas que componen la inversión que se va a realizar para el próximo año en relación a salud, haciendo una evaluación equitativa entre todos los aspectos que requieren en nivel de prioridades, lo urgente, lo importante, ¿verdad?, para poder garantizar ese cumplimiento. Y esto se va a plantear de esa manera, reestructurar un presupuesto partiendo de una situación que definitivamente juega un papel importante, como lo es la pandemia. Es una situación que debe requerir mucho análisis. Estamos incluyendo de eso el beneficio, no solo tomando en cuenta el personal de salud, sino que tomando en cuenta las necesidades de la población salvadoreña en el desarrollo de las enfermedades endémicas por regiones, porque cambian el contexto epidemiológico de cada una de ellas, y eso es parte fundamental y se está haciendo en el presupuesto. Yo decía esta pregunta porque la gente, claro, estamos en emergencia, ahorita dijéramos la prioridad sanitaria es el COVID, pero no puede tampoco hacerse a un lado, dijéramos, la operatividad normal, el acceso de la ciudadanía. Hay un montón de gente que tiene enfermedades crónicas en este país. También va, dijéramos, dentro de esa línea, esa visión. Correcto. Sabemos que la pandemia es una enfermedad que hoy por hoy juega un papel importante, pero no solo tenemos COVID. Tenemos enfermedades crónicas, tenemos enfermedades endémicas, tenemos cáncer, tenemos un montón de realidades en el país que no han sido abordadas. Y aquí quiero ser bastante enfático en decir algo. Es cierto. Existen un montón de enfermedades crónicas, existe un montón de pacientes que tienen deficiencias en los manejos por cáncer, pero quiero hacer una mención. La problemática de salud de este país en relación a los pacientes renales y en relación a los pacientes con cáncer no es de esta administración, claro. Es un acumulado de años en los cuales nunca se ha dado una intervención resolutiva al problema renal en un país, al problema hemato-oncológico. ¿Cómo es posible que el hospital de tercer nivel de un país atienda en la mayoría de la población a pacientes renales y hemato-oncológicos? ¿Cuándo se ha brindado una solución a este problema? ¿Cuándo se han hecho análisis para poder tomar decisiones? Estas eran las partes claves que se estaban analizando previo a la llegada de la pandemia. 5 puntos importantes: pacientes renales, pacientes hemato-oncológicos, la cirugía cardiovascular, la cadena de abastecimiento que implica medicamentos, insumos y equipo médico, y el tema de la atención prehospitalaria. ¿Cuándo se tocaron estos puntos? Nunca. Es necesario solventar las grandes problemáticas sanitarias que existen en un país. ¿No habían políticas de salud
Podemos Cuando analizarlo, vámonos al tema renal. ¿Cuándo hemos visto una política de prevención relacionada a la enfermedad renal crónica? Nunca. Deberían de exigirse en las empresas, deberían de exigirse en las áreas que forman de los diferentes sectores de la población, evaluaciones relacionadas a la condición renal de un paciente para poder identificar oportunamente. Esa es la parte preventiva, campañas de educación, información sobre que muchas veces es más barato que una... Correcto. Y después pasamos a un segundo punto, la atención del paciente que ya tiene un daño renal. ¿Vea? Cambiar y migrar a modalidades. Necesitamos hacer un tema de diálisis peritoneal ambulatoria, avanzar estratégicamente con evidencia científica, abordaje del problema renal. Y tercero, ¿qué va después? Cuando ya hay un problema renal sumamente grave y que ya no es, el manejo ya no puede ser sostenido, necesitamos avanzar en una ley de trasplante. ¿Cuánto tiempo ha pasado esto? Hasta recientemente se han hecho intervenciones con el tema de la Bueno, todavía de la no ley. está normado, dijéramos. Es correcto, se están haciendo ya los avances, hemos pues obtenido mayores resultados, pero a lo que voy es que ¿por qué tenemos que llegar al 2020 con una deficiencia en el sistema de salud en temas tan importantes como la atención del paciente renal, la atención del paciente hemato-oncológico, la cadena de abastecimiento de medicamentos, insumos y equipos, el tema de la cirugía cardiovascular que tanto dificultad genera, el tema de la atención prehospitalaria, el hecho de que si alguien tiene un accidente llegue un sistema de médicos o paramédicos a atender? ¿Por qué tenemos que llegar al 2020 con estas deficiencias? Esa es la parte clave. Y a eso sumémosle la pandemia del coronavirus que ha generado tantas complicaciones. Entonces nosotros no solo estamos enfocados en eso, sino que estamos enfocados en resolver deficiencias que el sistema tiene, desarrollar el sistema de salud, atender la pandemia y mejorar las condiciones del personal sanitario. Le decía esto, el tema de la parte de recursos y presupuestaria, porque el Hospital del Salvador, mucha gente no entiende cuál es el rol que está jugando en este momento. No es un hospital, y si no me lo aclara, no es un hospital que pueda recibir pacientes directos, como que si yo fuera, sino que está jugando el rol, dijéramos, para descongestionar los demás hospitales. Pero, ¿cuál es el temor de que ese 747 le digan a uno, pero no tenga los recursos para mantenerlo funcionando como 747? Porque se deprecian, los equipos tienen su vida útil. Entonces, está contemplado, dijéramos, dentro de los recursos del ministerio, el mantenimiento a todas estas unidades, a todas estas, porque cambia totalmente, radicalmente la percepción de entrar a un centro hospitalario como El Salvador. Claro que sí, depende de cuál sea la visión. El presidente siempre ha sido muy enfático en decir que sus pilares fundamentales va a ser la salud, la educación, la seguridad. El concepto de ver el Hospital El Salvador, no estamos hablando de un concepto de ver el área hospitalaria para atención a COVID, estamos viendo el proyecto en el cual esto se va a venir a convertir en una ciudad o en un complejo relacionado a la atención de servicios de salud especializada. Esto es el inicio de algo que existe en muchos países y que tiene un beneficio muy grande. Centros en los cuales no se dan atenciones directas de emergencia, sino que centros en los cuales se tratan pacientes altamente complejos o de alta especialidad. Esta es el inicio de un complejo en el cual se va a atender. Esto debe ser un salto de calidad que se tuvo que haber tomado hace años. No podemos seguir concentrando todos los pacientes que tienen enfermedades en áreas hospitalarias como el Rosales, que han hecho su función y que el personal ha demostrado ese compromiso con la población salvadoreña, sino que tenemos que tomar estrategias para poder derivar esos manejos con especialidades a un sitio en específico y que los hospitales de la red pública cumplan su función de atender no solo las enfermedades crónicas, sino que los accidentes de tránsito, el tema de lesiones por violencia, un complejo. Entonces, se está estipulando el manejo y el crecimiento del sistema de salud. No más hace 2 días el presidente ha dado la indicación de que se incremente a las carteras de Estado. Bien, cuando regresemos, analizaremos cuáles son las expectativas sanitarias frente a la apertura económica inminente para el día lunes 24 de agosto. No nos cambie, ya regresamos en Diálogo 21. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. En esta última parte, ministro, quisiera hacerle una pregunta. Ya el lunes se reabre la economía nacional si no sucede otra cosa. ¿Qué expectativa tienen ustedes frente a esta apertura? Sobre todo de que hay protocolos, dijéramos, que han sido aprobados por usted o han sido protocolos que cada una de estas empresas ha emitido sin la intervención del Ministerio de Salud. Sí, nosotros esperamos poder dar ese acompañamiento, poder garantizar las menores repercusiones posibles para la población salvadoreña bajo el contexto del cumplimiento de los protocolos de seguridad. Esto no es un trabajo que se venga haciendo ahorita. Esto no es un trabajo de que esta semana se ha iniciado. Esto estamos hablando desde que se conoce de la enfermedad del coronavirus. Se iniciaron las campañas de educación en las cuales la población conocía sobre qué era el coronavirus, cuáles eran las vías de transmisión del coronavirus. Hemos visto cómo en todo este paso del tiempo incluso se han cambiado indicaciones relacionadas con los nuevos descubrimientos científicos relacionados a esta enfermedad. Y esto es un trabajo que se ha venido realizando. Ante la apertura económica, pues evidentemente vamos a tener que ir detallando o ir aplicando todos los protocolos a grupos específicos de intervención por sus características, como puede ser el transporte público, la actividad comercial en mercados, en plazas, en sitios de trabajo, en áreas como call center, en un montón de situaciones y en un montón de ambientes diferentes que pueden llegar a aumentar o incrementar esa exposición o esa facilidad en la cual el virus se puede transmitir y puede generar complicaciones. ¿Y eso cómo se logra? Con el cumplimiento de los protocolos, un cumplimiento de protocolos que tiene que ser primero ampliamente difundido hacia al personal que lo va a aplicar, segundo, explicar cómo va a hacer eso y tercero, pues verificar la continuidad de la aplicación y el cumplimiento de estos protocolos. Les puedo poner un ejemplo, el tema del transporte público. Sabemos que el transporte público es una situación compleja porque el alto flujo que puede existir en una unidad es alto y eso puede generar que el virus puede llegar a circular. ¿Hay protocolo para el transporte público ya establecido? Totalmente. Esto ha sido iniciado con una campaña de educación que partió inicialmente por parte de los empresarios del transporte público para que conozcan el protocolo, la implementación de charlas a los conductores, la implementación de un equipo que va a verificar el cumplimiento, que está compuesto por promotor de salud, por una enfermedad comunitaria en el área de salud, por un gestor de tráfico, la verificación en las unidades, y hemos cubierto 3 ambientes. Número 1, previo al ingreso a la unidad del transporte público, que es en las paradas de buses. Número 2, el cumplimiento del protocolo dentro del transporte público, de la unidad del transporte público. Y 3, la salida de la unidad del transporte público y la llegada hacia el hogar. Entonces, todo esto está cubierto en los ambientes. Nosotros, antes del abordaje en las unidades, está un equipo de salud verificando que los pacientes no presenten sintomatología, que los pacientes utilicen su cubreboca, que los pacientes tengan ese distanciamiento. Hemos visto cómo el MOP ha apoyado colocación de ciertos anuncios, stickers para verificar ese espaciamiento, a lo cual le pedimos a la población que lo cumpla. Eso te iba a preguntar, ¿y cómo ha sido esa percepción de la ciudadanía en querer acatar esa normativa que ustedes han estado estructurando? Yo creo que como todo lo nuevo, al principio uno tiene que irse acostumbrando, tiene que irse empapando de alguna manera y la población lo va a ir cumpliendo. Yo creo que es mucho menos resistencia cuando tenemos una situación sanitaria compleja como la que está ocurriendo y en la cual todos los salvadoreños o la mayoría de salvadoreños ha conocido de algún caso de un familiar, amigo o persona cercana que se ha visto afectado. Entonces eso facilita el cumplimiento. Le pedimos a la población que lo cumpla esto en la mayoría de la posibilidad para garantizar pues su salud, la de su familia, la de toda la población salvadoreña en el cumplimiento. Luego hablamos no solo de estas áreas dentro, previo al ingreso, sino que de las unidades del transporte público, utilizar siempre alcohol gel, que va a ser parte de los insumos que las unidades deben contar del transporte, verificar el uso del cubrebocas, no comer dentro de las unidades, evitar al máximo el contacto con las áreas, y si hay contacto con las áreas, siempre la recomendación de lavado de manos, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz. Luego de
de salir a la unidad, verificar siempre los protocolos previo al ingreso al hogar, lavarse las manos con agua y con jabón o con alcohol gel, evitar tocarse la cara, para no exponer a la población. Las unidades del transporte deben de ser desinfectadas cada cierto tiempo, los conductores deben conocer sobre las normativas, implementar, utilizar sus equipos de protección. Todas estas estrategias van incluidas en los protocolos y el Ministerio de Salud no solo está verificando el tema del transporte público, verificamos las acciones y las intervenciones dentro de cada territorio, la visita casa por casa identificando pacientes que puedan tener la enfermedad y que se encuentren en el área urbana. ¿Tiene toda esa infraestructura para la fiscalización de esto? Sí, no solo es la infraestructura, es la voluntad y el recurso humano y el trabajo articulado de los diferentes sectores. Hablamos de protección civil, hablamos de salud, hablamos de promotores, población de personal de vectores, personal voluntario. Debemos comprender que cada salvadoreño debe volverse un ente regulador del cumplimiento de los protocolos. Si nosotros logramos hacer eso, si la población salvadoreña es el principal ente regulador de que se cumplan los protocolos sanitarios, nosotros vamos a salir adelante de esta pandemia. Creo que eso último es en realidad el verdadero llamado hacia la población. Solo por despejar dos temas. Uno rápido, también existen o debe de existir un protocolo sanitario en los aeropuertos, que es otro centro de contagio o posible centro de contagio porque hay un intercambio masivo. ¿Existe también ese protocolo para los aeropuertos? Definitivamente, el día lunes se inauguró este protocolo en el aeropuerto internacional. Se verificó no solo por parte del personal de sanitario, el Ministerio de Salud, el director de CEPA, sino que por parte de todas las estructuras que componen un funcionamiento del aeropuerto, el personal, la parte de seguridad, ¿verdad? Hay videos educativos de cuáles van a ser las intervenciones que se van a realizar ante la llegada de salvadoreños o extranjeros a nuestro territorio en el aeropuerto, cubriendo dos aspectos: las rutas que son interconexiones y las rutas que tienen como fin El Salvador. Eso iba a preguntar, ¿qué pasa a alguien en tránsito pero que se detecta que puede ser un agente de contagio? ¿Hay posibilidades de poder decirle, mire? Definitivamente, nosotros debemos comprender que existen ya protocolos sanitarios internacionales con relación a los aeropuertos. Nosotros acoplamos nuestros protocolos y verificamos que se cumplan. En el aeropuerto se han instalado cámaras termográficas que en un inicio el país solo tenía una cámara termográfica. Nosotros hemos verificado la conexión de cámaras termográficas en toda el área de llegada, y no solo en el área de llegada, sino que en el área de conexiones, para verificar que el personal salvadoreño, los pacientes salvadoreños o la gente que hace estos vuelos en interconexión se puedan identificar, porque esos pueden ser pacientes asintomáticos o pueden ser pacientes sintomáticos que de alguna manera pueden poner en riesgo a los empleados del aeropuerto, a los personal de las tiendas de venta, a otros salvadoreños, a otros extranjeros que están en interconexiones, y hay una oficina sanitaria internacional destacada con personal médico apoyando y verificando si algún viajero presenta sintomatología para poderle dar una atención. Dentro de esto creo que la labor de comunicación, de hacerle saber a la ciudadanía el uso de la mascarilla, lavarse las manos, ¿hay algún plan de comunicación masiva o dijéramos también los medios de comunicación se van a sumar, dijéramos, y hemos visto muchos medios de comunicación en ese sentido? ¿Existe dentro del ministerio ese plan de hacer esta comunicación para que la gente, porque hay gente que usa la mascarilla abajo de la nariz, cree que con eso está cumpliendo con el protocolo? ¿Hay de parte del ministerio esa forma de comunicación para que la ciudadanía pueda hacer uso de todas estas medidas? Sí, definitivamente hay ya una inversión en comunicación con relación al conocimiento de cuáles son las medidas preventivas, información sobre cómo se adquiere la enfermedad, qué hacer ante la enfermedad. No solo hablamos de promocionar la salud, porque esto quiero ser claro, como tú bien lo dices, esto no solo es del Ministerio de Salud, son todas las carteras de Estado replicando información en el contexto del manejo educativo de la población salvadoreña y todos los demás sectores que se suman. Yo he visto el compromiso de varios medios de comunicación en sumarse, informando de manera correcta sobre las medidas que deben de tomarse ante esta enfermedad, y de verdad es una alegría poder ver, y aplaudimos el compromiso de varios sectores que están involucrados en la comunicación oportuna, en la comunicación que va enfocada a que salgamos adelante. Salvadoreños,
haciendo uso de la información para recomendarle a otro, a un familiar, mira, lávate las manos, poné esta toalla en la entrada, utiliza este líquido. El efecto multiplicador, dijéramos. Es como una bola de nieve, inicia con una intervención, con una estrategia planeada, y esto va creciendo en la medida que todos se van involucrando. Y los salvadoreños hoy por hoy estamos con conocimiento y estamos comprometidos a que se cumplan todas estas medidas para poder tener ese beneficio. Bueno, finalmente, ¿cuál le haría usted el llamado, ministro, a la ciudadanía, sobre todo a estas personas de alto riesgo, ¿verdad? Que existen, los mayores de 60 años, los de enfermedades crónicas? ¿Qué llamado haría usted frente a esta apertura del próximo 24 de agosto? Hago el llamado en dos sentidos. El primero de ellos a la población en general y haciendo mucho énfasis al personal vulnerable, mayores, y como ya se mencionaba, mayores de 60 años, enfermedades crónicas. No nos expongamos, guardemos ese distanciamiento físico, ocupemos todas las medidas de protección, lavado de manos, utilizar la mascarilla, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz. Eso es importantísimo. Esa es una situación bien compleja que debe de cumplirse, y sobre todo de esta manera vamos a disminuir la cantidad de contagios. Y otra parte importante es, hago el llamado de atención a los diferentes sectores que de alguna manera ante la apertura económica van a tener el implicado el reingreso a las labores. Vea, que seamos muy oportunos con el personal mayor de 60 años para evitar que estos puedan llegar a generar complicaciones ante la enfermedad. Nosotros ya lo estamos haciendo, lo incluimos dentro de todos los decretos, el hecho de que el personal arriba de 60 años no se presentara. Esto es una intervención que ha venido realizándose continuamente. Llamo a todos los sectores a que veamos que este grupo, que puede llegar a tener complicaciones muy severas, hay que comprenderlo. A la población le pido su comprensión, la replicación de todas las medidas informativas, el cumplimiento de las normativas, y no me voy a cansar de decirlo: lavarse las manos con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, y utilizar la mascarilla. Ese distanciamiento, si no es necesario, no se exponga. Quédese en casa. Lo más importante es velar por su salud, por la de su familia y por la del resto de la población salvadoreña. Bien, ministro, hemos llegado. En televisión el tiempo es nuestro peor adversario. Solo nos resta darle las gracias. Lamentablemente hay tanto que hablar, pero será en una segunda oportunidad. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ya volvemos en Diálogo 21. En la segunda parte estará con nosotros Leo Guzmán, el presidente de la Asociación de Restaurantes, y Pedro Dalmau, empresario también de restaurantes, viendo cuáles son las expectativas que esperan ellos como sector frente a la inminente apertura del próximo lunes 24. No nos cambie, ya regresamos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. En esta etapa hemos invitado al presidente de la Asociación de Restaurantes de El Salvador, a Leo Guzmán. Así que, Leo, te damos la más cordial bienvenida esta mañana para que nos des una expectativa de qué es lo que espera el sector frente a esta pandemia. Bueno, sí, muchas gracias, Julio, por la invitación. Espero yo de que esta sea la última propuesta a abrir, ¿verdad? Porque esta sería la tercera. Cada vez que nos avisan que vamos a trabajar, hacemos un gasto, no es una inversión, porque es un gasto porque perdemos todo lo que hemos comprado como materia prima, aparte del gasto que ya hicimos en termómetros, todo lo que el protocolo exige y pide, y yo estoy de acuerdo que todo esto se haga. Una preocupación que tengo yo ahorita es que mucha gente cree que la apertura va a ser en general. Ya vamos a entrar específicamente a esto, Leo. Sí. También está esta mañana con nosotros Pedro Dalmau, también empresario restaurantero y expresidente de Ares. Pedro, buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer, un honor estar aquí contigo y con los televidentes, un placer. Ok, hoy sí vamos a entrar de lleno, sí. Leo. ¿Cuál es el impacto de esta pandemia ha tenido en el sector, dijéramos, de comida, pero específicamente en el sector de restaurantes? Sí. ¿Cuál ha sido ese impacto? Bueno, el impacto ha sido algo
es un caos. Esto ha sido peor que un terremoto, peor ¿Tan que... así? Sí, peor que la guerra, peor que cualquier cosa. Vea, porque un terremoto tiembla una semana y a la semana tú estás trabajando o reconstruyendo. En la guerra pues mataban a alguien, tiraban agua, limpiaban y estaba pasando la gente de nuevo. Pero ahora nosotros tenemos el problema de que es una pandemia, ¿verdad? Desgraciadamente es una enfermedad, no es algo que lo podemos manejar y controlar, pero ha habido tiempo suficiente, ya llevamos para 6 meses de estar cerrados. ¿Cuánto tiempo, te iba a preguntar, 6 cuánto tiempo ha meses estado el tenemos. sector 6 sin meses, trabajo? desde el marzo hasta la fecha hemos estado ¿Y cerrados. qué ha pasado con todo ese personal con el cual ustedes contaban? Porque nosotros- los costos fijos me imagino que los han Claro, tenido, pero así no los es, ingresos. pagar agua, luz, teléfono, bueno, impuestos, todo. Claro, algunos no hemos podido pagar algunos gastos, ¿verdad? Porque realmente hemos estado más preocupados por salvarle la alimentación y el salario a nuestros empleados, que tampoco hemos recibido ayuda del gobierno en ese sentido, ¿verdad? Solo han sido promesas nada más y No ha habido ninguna no ha habido negociación nada en todavía porque no ha habido el dinero. Y yo no los estoy culpando, pues, pero realmente nosotros hemos sido de la industria primera que cerramos, la más disciplinada y la más respetuosa a las normas que el gobierno nos ha impuesto. Y lo que tratamos nosotros desde un principio ya no era ganar nosotros ni vender nosotros, porque cómo íbamos a vender cerrados. Lo que tratamos nosotros era de pagarle a nuestros empleados porque son parte de nuestra familia, ¿verdad? Son parte, y el empleado no es solo un empleado, el empleado depende de 5 personas más, o 3 o 4, ¿verdad? Y un empleado no lo vas a llenar con una bolsita de arroz y frijoles, tiene que comprar medicina, tiene que pagar la habitación donde vive. En fin, si tienen niños tienen que pagar la escuela, a clases virtuales tienen que pagar el internet. Bueno, hay una cantidad de gastos que si tú no les pagas a tus empleados de alguna manera, en algunos casos, algunos empresarios han tenido que bajar a pagarles la mitad del sueldo ya que no están trabajando, porque tampoco, ¿verdad? Y luego, pues el problema del delivery, que ha sido un fracaso para nosotros, porque realmente nosotros no vendemos pupusas, la mayoría, pues, ni pizza, ni pollo. Sándwich. ¿Ah? Ni sándwich. Sí, ni pollo. sándwich, nosotros vendemos comida. comida rápida, dijéramos. Sí, comida rápida. Y eso pues sí han estado logrando algo, pero también la comida rápida, como son cadenas, tienen grandes obligaciones. Pedro, eso último que acaba de expresar Leo, ¿no los motivó a una reconversión dentro de la industria? Porque unos que ante la imposibilidad real de una apertura de su medio, se tuvieron que reconvertir. En el Claro, caso nos tuyo, tuvimos que reinventar, o sea, ahí es la astucia de cada restaurantero, la visión que cada quien ha tenido en su propio restaurante. ¿tú has estado operando en esta pandemia? Nosotros hemos estado operando a medio tiempo, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. En comida para llevar, entiendo. Comida para llevar, y nos hemos inventado unas loncheras porque estaba la ama de casa en casa para que no cocinara. Hemos tenido varios menús creativos, así como varios compañeros restauranteros, cada quien en su negocio ha tenido que ser creativo. Lo que pasa es que no solo somos nosotros los restauranteros los que estamos compitiendo entre nosotros mismos, por la necesidad. Has visto que cada colonia, hoy tu amigo ya hace una paella, hace unas pupusas, hace un tamalito, un hot dog, un cerdo. Entonces eso nos ha también afectado. Por la necesidad de esta gente lo hace, lo cual nos quita a nosotros ingresos. O sea que sí estamos bien afectados en todo punto de vista. Leo, ¿cuántos restaurantes existen en el país? Mira, aproximadamente son como 3,000, pero registrados totalmente son como 900. De esos 900 restaurantes que hay registrados, dependen directamente 100,000 empleos. A eso iba. ¿Cuántos de de estas empresas, de pequeñas y medianas empresas, como son los restaurantes, han habido quiebras? Sí, totales. Hay un 30% de los restaurantes que ¿Están así, van a cerrar, sí. Bueno, si estás Van a hablando, cerrar definitivamente, Si estás porque hay hablando- muchos factores. pero si estás hablando de 100,000 personas que de manera directa tienen como empleo y me estás hablando de un 30%, me estás diciendo que 30,000 familias van a la calle. Así es, definitivamente, y que no van a conseguir empleo tan fácilmente.
¿No hay posibilidad de rescatar No esas creo, 30.000? no, porque la industria nuestra se va a rescatar en por lo menos unos 2 o 3 años. Nosotros vamos a comenzar desde cero, Julio. Si nosotros no tenemos nada con que empezar, ¿verdad? O sea, nos acabaron en 5 meses, en 6 meses que tenemos que estar cerrados, la industria se vino al suelo. Toda la industria, la hotelera, la de los restaurantes, todo lo que va regenerando con el turismo, esto se ha venido al suelo totalmente. Nosotros no tenemos... ¿No han habido acercamientos con el gobierno? Claro, que ustedes le han hecho un el gobierno lo planteamiento? sabe. Nosotros tenemos un fuerte apoyo con nuestra ministra de Salud, de Turismo, Mariana Valdés. Por cierto, la tuvimos Sí. aquí, me dijo que hay una muy buena relación. Tenemos una buena relación con ella, y por ejemplo hace poco nos reunimos con otros personeros del gobierno y de la banca y todo, pero acuérdate que de promesas no vamos a vivir. Aquí hay que aterrizar las realidades. La realidad es que estamos en caos. Estamos como una maceta que no le has echado agua en 6 meses y el día que nos caiga un poquito de agua la va a absorber la maceta y nosotros vamos a compartir el agua de esa maceta para poder sobrevivir. Pedro, es decir, lo que está planteando Leo es decir, no solo necesitamos, dijéramos, la ayuda en este momento, acceso, dijéramos, a un financiamiento, sino que también en la parte de liquidez, porque un empresario no solo necesita abrir, necesita capital para poder funcionar. Sí. ¿Han hecho ustedes esos planteamientos al gobierno en el sentido, no que se le regale, porque eso hay que dejarlo claro, que como sector ustedes no están demandando una donación, están demandando un apoyo, un acceso para poder reactivar su sector? Mire, yo creo que el gobierno lo tiene claro, la necesidad que tenemos. Están en un pleito político, los dos, los tres, y nos tienen olvidados prácticamente. No nos ayuda nadie. ¿No ves voluntad política en esto? Tal vez la habrá voluntad política, pero es más importante el juego político que tiene que nosotros. O sea, y nosotros estoy hablando en el aspecto comercial, o sea, los comerciantes, no solo los restauranteros. Estamos viviendo una incertidumbre increíble. No sabemos si realmente vamos a abrir el 24 con condiciones. Nos ofrecen mitad de planilla, no la tenemos por culpa de aquel, por culpa de aquel. Nos ofrecen financiamiento. ¿Qué condiciones va a ser el financiamiento? No todos estamos en la capacidad de poder tener un financiamiento, ya sea porque no tenemos las garantías o tenemos deudas y no nos lo van a poder dar. ¿Qué ayuda nos van a dar para liquidez? No nos han prometido, por ejemplo, dejar de pagar el IVA. La alcaldía no nos ha ofrecido dejar de pagar impuestos. No, o sea, eso es que nos ayuden, que no tengamos gastos que tenemos ahorita. Nos tienen prácticamente abandonados pues a los comerciantes, por no decir al pueblo, pero a los comerciantes nos tienen, vean ustedes qué hacen con sus empleados, vean ustedes qué hacen con sus proveedores. Así nos tienen y nos sentimos en una gran incertidumbre. Lo que pasa es que no solo es con el sector de restauranteros, es decir, hay que entender que esto ha sido general. Para todo. Yo quisiera, Leo, sí, hacerte, si esta industria genera 100.000 empleos directos, sí, y se va el 30%, no porque quiera, sino que porque quebró ya, sí, ese 70%, ¿cuál es el nivel actual? Bueno, ahorita el nivel actual es mínimo, porque por ejemplo, los únicos que están trabajando en pequeña escala, por ejemplo, si yo tengo en un restaurante 10 cocineros, voy a tener 2 para el delivery nada más, no voy a traer a los 10. ¿Verdad? Primero porque para poner a los cocineros a los 10 hay que cumplir con cierto protocolo que no los puedes tener a todos amontonados ahí uno siguiéndose con los otros. Ese es un punto. Y el otro punto es que eso, en lugar de generar un poquito de ingresos para poder ver si pagamos los salarios a los empleados, nos genera un gasto. Porque ¿qué pasa? Como no ha habido transporte, hemos tenido que pagar transporte nosotros para mandar a dejar al empleado. El empleado le vas en la mañana y lo vas a dar en la tarde y tenés que darle alimentación, tenés que comprarle una mascarilla. Y todos son gastos. Son costos fijos que tienen ustedes. Sí, que los tenemos permanentemente ahí, que no podemos obligar al empleado. Y luego tenemos que tomar en cuenta también la eficiencia del empleado, porque hay empleados que no quieren aprender a cocinar, porque nosotros en nuestra industria, aparte de ser una industria fuerte, grande,
que educamos a los empleados, les enseñamos a trabajar, ¿verdad? Es de los empleos más permanentes que hay, porque si tú invertías en un empleado, en prepararlo es para tenerlo ahí, irle enseñando y que cuando se vaya de tu negocio vaya a aspirar a independizarse o a mejorar de posición. Eso nos implica a nosotros una inversión, porque no lo veo como gasto, como una inversión. Como salvadoreños tenemos que ayudarnos todos de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Todo eso nos viene a terminar de acabar y no vamos a poder, por ejemplo, el que tengo un socio que tiene un negocio en Antiguo Cucatlán y le están cobrando $3,000 de alquiler por un cuartito de 60 metros y tiene 10 empleados y entonces me dice, yo no puedo. Entonces le digo, bueno, pues desocupa y llévate tus cosas y algún día va a haber una rebaja en los alquileres, que eso va a suceder porque no va a haber demanda, sino que va a haber mucha oferta. Ya tú puedes ver que se alquila locales desocupados y todo. Pero por montar un restaurante no es poner una tienda y poner un estante. Hay que ocupar un montón de elementos primero hoy en día para cumplir con todos los protocolos y segundo por la salud de nuestro país y de nuestros empleados también que tenemos que protegerlos. Cuando regresemos abordaremos cuáles son las expectativas que tiene el sector frente a una apertura económica inminente el 24 de agosto. ¿Están preparados como sector o los que quedan de este sector para una apertura económica? No nos cambie, ya regresamos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Muchas gracias por continuar en Diálogo 21. Pedro, estábamos hablando en esta cámara de lo que es la realidad con la cual tendrá que enfrentarse no solo el sector restaurantero, sino toda la industria en términos generales. El lunes 23 de agosto, o 24, perdón, hay una apertura económica inminente, a menos que suceda algo este día en la Asamblea Legislativa y se reformen los artículos pertinentes del decreto 661. Pero quiero hacerte una pregunta. Tú, en tu carácter de propietario individual, no me voy a referir en este momento como organización, ¿estás preparado para una apertura el día lunes 24 de agosto? ¿Tenés tus protocolos sanitarios listos para operar? ¿En qué porcentaje vas a operar? Nosotros en mi restaurante sí estamos listos. Eso es lo que hemos estado trabajando desde julio, porque desde julio estamos queriendo abrir. Es una inversión fuerte la que hemos hecho, porque las mámparas que tenemos que poner, que nos exige el protocolo, son caras, no son baratas. Nosotros hemos invertido más de $3,000 en que el cliente se sienta seguro en tu restaurante. Yo creo que los restauranteros tenemos que ser honestos en darle al cliente seguridad, porque el virus va a seguir con nosotros, no es que ya estuvo. Entonces tenemos que brindarle a nuestros clientes la seguridad y también protegernos a nosotros, los trabajadores, a los empleados, a nosotros los que estamos trabajando día a día para no enfermarnos. Entonces sí, nosotros nos hemos pasado de las normativas para que el cliente se sienta seguro. Le hemos dado servicio al vehículo, que creo que es una medida sana y segura, que volver a los tiempos antiguos del driving, para que tú con tu esposa puedas estar más tranquilo y comer rico. Estamos invirtiendo en las mámparas, que eso es carísimo, en la higiene de limpieza de mesas, en la desinfectación del empleado cuando llega de su casa, el manipuleo de los alimentos. Hoy las vajillas las tenemos que tener guardadas, ya no es como antes que las teníamos en estantería, hoy las tenemos que tener selladas y cerradas. Entonces vamos a empezar a dar desechable al principio, a ver, porque también esto es nuevo y los clientes tienen que entender que vamos a aprender juntos al servicio. En términos generales, ¿estás preparado? Yo estoy 100% listo. Sí.
Leo, quisiera hacerte una pregunta. Yo sé que a mí no me gusta hacer comparaciones si no tenemos, dijéramos, esos elementos para comparar peras con peras. Pero, ¿cómo estamos a nivel de región, Leo, con respecto al sector? Entiendo que Costa Rica es el que más avanzado está en este tema, ¿verdad? No solo porque también la parte turística tiene mucho que ver, la apertura del aeropuerto Claro, tiene mucho que sí. ver, ¿verdad? Costa Rica vive bastante del turismo y Guatemala, desgraciadamente, porque como los niveles de habitantes que hay, 60 y pico por ciento de indígenas y un 40% de gente que vive en la ciudad, esto y lo otro, para ellos ha sido más difícil manejar la pandemia. ¿Verdad? Costa Rica lo ha manejado bastante bien y ha estado tomando medidas bastante acertadas, como hablábamos, lo del IVA, lo del Seguro Social, AFP. ¿Cuál es la diferencia entre Costa Rica y El Salvador? Pues la verdad, para haber manejado de alguna manera, ¿ha sido más ágiles, más rápidos, yo ha sido más siento creativos? que ellos, más, así como nosotros hemos sido un poco creativos en nuestro desarrollo, el gobierno lo que le ha hecho falta es un poco de, ¿cómo te dijera yo?, de hacer un programa para irnos ayudando poco a poco, no esperar hasta que ya estamos tronados como estamos ahorita. ¿Vea? Porque estas medidas que el gobierno de Costa Rica ha tomado, las tomó desde marzo. ¿Vea? Y las va a prorrogar por 3 años. Cuando me decís estas medidas, ¿a qué te referís Al IVA, puntualmente? específicamente. Que ¿Gozan de alguna exención del impuesto al valor agregado en Costa Rica? Exactamente, es el presidente de Costa Rica lo informó y eso lo programó desde marzo y lo va a llevar a cabo por 1 año y luego en el segundo año va a cobrar una parte, en el segundo año otra parte, hasta llegar nuevamente a recuperar el IVA para dejarlo normal. Y como esa estaba. medida, porque el IVA no es ni de ustedes, No, sino pues, que es del gobierno. así es. ¿De qué manera puede ayudarle al sector de restaurante el hecho de no contar temporalmente con el IVA? Pues mira, aunque vamos a abrir el 24, que no creo yo que van a haber colas de gente esperando entrar al restaurante, ¿Tú no lo todos crees? tienen miedo y no tienen dinero tampoco, porque como la Yo creo que cosa, lo último. la cosa es en general, va. Aquí no se trata Así de es. miedo, sino que no hay dinero. Entonces, lo poquito que podamos vender y ese poquito, ese 13% que nos podemos ahorrar, nos puede servir a nosotros, ya que no hemos recibido de ningún lado dinero, ¿verdad? Ni ningún apoyo. O sea, yo, por ejemplo, en el protocolo, yo trabajé con el protocolo, el Ministerio de Salud, yo como representante de los restauranteros, Ministerio de Trabajo, la ministra de Turismo. O sea, el protocolo lo hicimos nosotros, no es un invento y lo tenemos que respetar. Y cada industria dentro del turismo tiene su propio protocolo de acuerdo a su actividad. Nosotros tenemos uno de los protocolos más extensos y más estrictos, como es las separaciones de la mesa. En cambio, el de transporte es menos, el de los hoteles es diferente. Pero siempre exige un acompañamiento del protocolo. Yo lo que les decía con el protocolo, que lo copiaran en papel, se lo dieran a los empleados, porque nosotros hemos estado también invirtiendo en hacer la campaña de inducción con nuestros empleados. Han capacitado, ese era uno de los Claro, les puntos hemos que explicado, miren, ¿por qué no vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer lo otro? ¿Por qué no nos vamos a acercar tanto a la mesa? Consejo a los empresarios, miren, hagamos un menú más comprimido, no tratemos de tener todo, porque no se va a poder. Luego, veamos cómo podemos hacer que el menú no sea una página laminada con plástico, porque el protocolo lo exige, hasta como el manejo de las mascarillas desechables, cómo lavar los trastes, todo eso está diseñado en el ¿Van a haber protocolo. mascarillas a la entrada de cada uno? No, porque las mascarillas, el cliente tiene que llevar su mascarilla. Yo respondo por las mascarillas de mis empleados, ¿verdad? Y el cliente que llegue se tiene que dejar tomar la temperatura, pasar por la bandeja. A eso quería llegar. Sí. Dentro de esto, Pedro, estas medidas sanitarias ante la apertura del 24 va a ser determinante para que la percepción de los clientes de ustedes sepa de que se va a estar seguro. Por ejemplo, ustedes se van a reservar el derecho de admisión si una persona no cumple con los protocolos que les han sido. Por el caso, una persona no lleva su mascarilla, ¿ustedes lo van a dejar entrar? No, yo creo de que ya el salvadoreño tiene que entender que nos tenemos que cuidar unos a otros. Ya andar sin mascarilla es una falta de respeto al prójimo. Entonces no creo que eso sea
creo que eso no es correcto, pues que un salvadoreño ande sin mascarilla en un lugar público. Entonces, por supuesto que nosotros no lo vamos a dejar entrar, y si no tiene mascarilla, pues vamos a ver cómo le ayudamos. Le podemos regalar una para mientras, o le vendemos una. Yo voy a vender mascarillas. Para un cliente que se le ensucie su mascarilla o tenga problemas, vamos a tener en el menú mascarillas. O sea, así le vamos a facilitar de que él tenga su mascarilla. ¿Ustedes garantizan las medidas sanitarias de sus operadores? Es decir, ¿han capacitado ustedes a su personal para el manejo? De por sí el manejo de la industria de alimentos es complicado por el nivel de sanidad que esto debe exigir, pero ahora con mucha más razón. La industria ha capacitado, dijéramos, su personal para poder entender qué significa esta enfermedad y cómo lo van a abordar. Es que es una obligación enseñar al empleado por su propia seguridad. Yo creo que es, además de, ya quitémonos lo empresarial, es humano enseñarle al empleado que se cuide ella misma o ellos mismos con sus normas de seguridad para protección de ellos mismos, no solo de los clientes, sino de ellos. Leo, hay que decirlo, ¿cómo van a enfrentar ustedes, o mejor dicho, cómo van a solventar la percepción que tienen los clientes en cuanto al temor? Porque eso es una realidad con las cuales ustedes se van a enfrentar. La ciudadanía tiene temor en ese contacto, en ese distanciamiento, ¿verdad? No crean ustedes, como muy bien lo planteaste, que el día 23 va a haber fila esperando que ustedes hablan desde las 6 de la mañana. Que los proveedores iban a estar ahí. Ahí sí van cobrando. a estar, o los cobradores. O los cobradores ahí van a estar. Eso no me cabe ya la abrieron, duda. que nos paguen. Pero, ¿cómo pretenden ustedes enfrentar esa realidad con los cuales el 24 ustedes van a estar cara a cara? Bueno, mira, nosotros en la industria ha sido una de las industrias más sanas que ha habido en el país. Nosotros, aparte de representar a esos 100,000 empleados, nosotros representamos el 2.90 del Producto Interno Bruto en este país. O sea, la industria es una industria fuerte, prometedora. El gobierno nos había dado a nosotros muchas esperanzas de que nos iban a apoyar, no solo a los restaurantes, sino que a los hoteles, a los operadores de turismo, a los guías, a todos los que están involucrados en este negocio. Nosotros, gracias a Dios, en este país, que somos los reyes en preparar los mariscos en Centroamérica, porque los mejores mariscos se preparan en El Salvador, aunque solo tenemos 300 kilómetros de costa al Pacífico, pero aunque vengan los mariscos de otra parte, la preparación que se hacen aquí son excelentes, y eso no nos los quita nadie. En Nicaragua será para las carnes y otros países serán para otras cosas, pero nunca ha habido una epidemia aquí de tifoidea, nunca, a pesar de que nosotros los salvadoreños comemos sorbetes de carretón, minuta, comemos cocos, comemos cualquier cosa en la calle, pero tenemos un poco de inmunidad. Sí. Eso es una cosa. Y el otro factor es que nosotros siempre hemos estado preocupados por la higiene y el manejo, porque el tener un restaurante no solo es comprar, hay que rotación en los inventarios, hay manejo, hay un montón de cosas, y gracias a Dios nunca hemos tenido ningún problema. Cuando regresemos, quiero que ahondemos precisamente en esas medidas que ustedes están, dijéramos, sin esta pandemia ya estaban implementando, porque en la medida en que la población perciba de que se tienen los mecanismos, que se tiene la fiscalización en sus empleados, que se sientan cómodos y seguros, en esa medida entendemos que la reactivación en el sector de ustedes va a irse dando paso a paso. No nos cambie, ya regresamos en Diálogo 21. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Diálogo 21. Hemos preparado una nota para mostrarles a ustedes cómo el sector se está preparando para enfrentar, dijéramos, una realidad, y es el temor en la población sobre cómo se va a manejar el tema de la seguridad
alimentaria, el tema de la seguridad de contagio, de cómo prevenirlo, a qué distancia van a estar funcionando las mesas. En fin, creo que eso va a ser de mucho apoyo para que la ciudadanía pueda percibir de que el sector está haciendo un esfuerzo. Y por supuesto, paralelamente a esto, la concientización de cada uno de los salvadoreños para que esto no se lleve. Así que miraríamos la nota para que pueda sentirse cómo se está preparando el sector. Los propietarios de los comedores de la ciudad de San Vicente dicen estar preparados para reiniciar labores y atender a sus clientes el próximo 24 de agosto. Estaremos atendiendo el servicio de mesas, servicio para llevar y servicio a domicilio. En este aspecto del servicio para comer acá, tenemos la modalidad de 2 metros de distancia o 1,5 metros por cada mesa. También dijeron tener listo el protocolo que implementarán al momento de ofrecer sus servicios a las personas. Desinfección de manos, estar ocupando sanitizantes, sanitizando las áreas cada vez que las personas se levanten, salgan, entren. Vamos a estar sanitizando, pues para el bien de las personas y nosotros también, ¿verdad? Porque todos necesitamos seguridad. Ellos esperan recuperarse un poco de las pérdidas que han tenido por la pandemia del COVID-19. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez. Bien, mirábamos en la nota el esfuerzo que ha estado haciendo los distintos actores de este rubro. Yo quisiera plantearles, porque eso es cierto, este es el sector formal, dijéramos, de esto, pero hay una cantidad de gente informal, la pupusería de la colonia, la que te vende en la esquinita, que no tiene un protocolo para el manejo de este tema, que también vende alimentos. Pero yo te quisiera hacer una pregunta de cómo ustedes van a responder. El 24, Leo y Pedro, se abre la economía aquí. Y creo que hay una percepción de todos los sectores, no solo el de ustedes, que cree que esto vuelve como que si estuviéramos un día antes de la pandemia. Sí. Es posible que no se tenga la normativa, dijéramos, legal, donde en una manera escalonada se haga, pero creo que ustedes como sector deberían de concientizarse que una apertura total, lejos de ser beneficiosa para el sector, puede ser contraproducente. ¿Qué es correcto. merece? Mira, yo quisiera decirle a todos mis colegas y a al público en general que no estén pensando que el 24 va a haber una apertura general, que van a ir a la escuela, que van a los buses y esto y otro. Es más, la fase 2 que comienza el 24, que es la que debemos de respetar, porque así como hemos aguantado 6 meses, tenemos que respetar la fase. Luego vendrá la fase 3, la fase 4, la fase 5, hasta donde terminemos de llegar, que creo que llegamos por ahí por octubre, el 4 de octubre, que van a abrir el aeropuerto y toda esa cuestión. Desgraciadamente el sector informal se autoabrió, porque no les dieron permiso, se autoabrieron y hay pupuserías, hay ventas de celulares, hay venta de ropa, hay venta de todo, hasta de piñatas, vejigas y todo, como que estuviéramos en tiempo normal. Yo entiendo, esta gente tiene gran necesidad también y no han recibido apoyo tampoco por parte de nadie, pero eso nos da una muestra más también de que la gente se ha estado cuidando, usando las mascarillas. Por supuesto hay sectores donde la gente no respeta. Hay excepciones, claro, pero la realidad que si tú vas por la calle o vas por el mercado, ves que la gente está tratando de usar su mascarilla, de protegerse, porque son cosas bien básicas. La mascarilla, el alcohol, el agua con jabón, que es la que es más efectiva que el alcohol, ¿verdad? Y cierto manejo de las mascarillas antes de botarlas a la basura, cómo manejar el lavado de los trastes, todo eso está en el protocolo. Y yo pongo a disposición el protocolo, la página de Mitur, ahí está el protocolo. La gente que lo necesite, que hable a Ares o hable a Mitur para que le expliquen del protocolo, por si no tuvieron la oportunidad o el acceso de eso. Nosotros, por ejemplo, todos los miembros de Ares están conscientes del protocolo y en cada sucursal tienen una copia que la está leyendo por departamento, porque cada departamento tiene su protocolo. De tal manera de que yo espero de que la gente tenga conciencia, haga el protocolo de tomarse la temperatura.
No creo que a estas alturas alguien llegue sin mascarilla, porque sería un reto a decirle, señor, vaya. Siempre hay un bayunco que trata... Pero que quiere llamar la atención, ¿verdad? Pero de ahí la otra cosa es que se tienen que dejar tomar la temperatura. Si tienen arriba de 37.5, que es lo máximo, lo siento mucho, no puede entrar. Okay. Los grupos, por ejemplo, nosotros vamos a abrir a un 50%. Por ejemplo, mi restaurante que es pequeño, yo tengo 10 mesas. Voy a abrir con 5 mesas, a distancia de 2 metros cada mesa. Luego, los grupos tienen que llegar juntos. No puede llegar uno, ya va a llegar, llega uno, media hora, no sabemos de dónde viene y que, en cambio, si han estado juntos, eso se más ¿Y fácil. eso cómo lo vas a evidenciar? Bueno, tienen que llegar, por ejemplo, una familia... Yo no sé si eso va a ser posible o no. Vamos a tratar de hacerlo. Pero ojalá eso aspiramos. Ojalá. Porque, por ejemplo, diéramos un grupo de familiar, la mamá, el papá y 2 niños, llegan juntos, no van a ver a los niños después. Pero un compañero del banco, compañeros de una oficina que quieren ir a comer y todo, tienen que llegar los 6 o los 4 juntos. Pero por eso decía que la claridad con que debe de presentarse, las reglas que deben de cumplir, debe el cliente entenderlas, claro, porque va a ser muy difícil evidenciar de dónde vengo, con quién estuve, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿qué esperarías tú a partir del 24 de agosto como empresario de la industria restaurantera de este país? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu expectativa? Mire, yo creo que la gente va a tener miedo de agarrar el virus. Entonces, yo creo que no vamos a empezar al 100%. Ahí todo depende del patrocinio que tengamos de nuestros clientes, la confianza, la fidelidad que tengamos del cliente, que ir a mi negocio, él se sienta que va a ser respetado y va a estar seguro y que vamos a cumplir al 100% todas las normativas. Yo por eso invito a mis compañeros restauranteros que creamos más en eso, en ofrecer la seguridad a sus clientes, más que estar cambiando el menú y estar inventando cosas nuevas ahorita, es que el salvadoreño se sienta seguro en tu lugar. Es recuperar esa confianza en tu cliente, porque ustedes... Los conozco a ambos desde hace mucho tiempo, sé de la dedicación que han tenido. Tú tenés tu mercado cautivo, sí. Entonces, ¿por qué no empezás con esa recuperación de tus clientes tradicionales que has tenido? No dejamos a traer nuevos porque estamos en unas condiciones muy complicadas. Yo a eso le estoy apostando. Estás apostando a esa confianza. A mis clientelas, a mis clientes queridos, de que regresen, que van a estar seguros en el Don Pedro. ¿Y tú también? Yo igualmente. Fíjate que mi clientela es un poco más reducida porque mi restaurante es un restaurante especializado en comida étnica. Sin embargo, yo ni siquiera he tenido la oportunidad porque he andado en las actividades de las gremiales y todo, pero los clientes me han estado preguntando, ¿cuándo vas a abrir? ¿Cuándo vas a abrir? Entonces yo les espero, aunque sea ese poquito que yo tengo cautivo, y mi hijo también en su nuevo restaurante, que es igual que el mío, que está en La Mascota. Nos vamos a recuperar, pero esto no quiere decir que la recuperación va a ser inmediata ni este año. La recuperación viene para 1 año o 2 años más, donde habíamos logrado tanto en la industria nosotros que ya no solo vendíamos hamburguesas, sino que vendíamos comida de la India, comida francesa, alemana, mexicana. Un elemento que tienen que tener pero muy presente, que aparte de todos los inconvenientes del miedo, los inconvenientes de seguridad, es la parte económica. O sea, claro. Es decir, una familia no solo es una persona, va a llegar con 2 o con 3, y la parte económica va a golpear de una manera directa en cuanto al consumo que ustedes tienen previstas promociones, tienen previstas ustedes algún tipo de atractivo económico que le permita a la ciudadanía volver a agarrar como ese ritmo, dada la realidad económica que está pasando. Eso hemos estado haciendo estos 6 meses, por eso acabar lo que bien decís tú, eso hemos hecho, dar comida barata, accesible a la familia, las famosas loncheras, menús, etcétera. Eso es lo que todos los restauranteros estamos haciendo, y por supuesto no todos los que pueden hacerlo. Los que podemos hacerlo lo estamos haciendo. Claro, porque no puede ser una medida generalizada. Cada uno sabrá hasta dónde le aprieta el zapato. Claro, eso ya es individual, pero la mayoría, pues, estamos dando las ofertas.
les digo esto porque a lo que hay realidades que ustedes no van a poder. Claro. Y el tema económico es una crucial. realidad crucial que no solo les afecta a ustedes, estoy hablando de sus posibles clientes, ¿verdad? Si antes iban 2 veces por semana, hoy tal vez puedan ir una. Yo creo que debe haber una labor de concientización de parte de ustedes para volver a atraer a esa fidelidad, apelar a esa fidelidad que esto implica. Sí. En términos generales, ¿qué demandarías tú en este momento al sector gubernamental? Bueno, primero que se pongan de acuerdo los 3 órganos. ¿Vea? De alguna manera alguien tiene que ceder o acompañar el uno al otro, no sé qué van a hacer. Pero nosotros lo que necesitamos es un salvataje, porque crédito, si nos lo van a dar, aparte de la gran deuda que tenemos ya con la compañía eléctrica, con el agua. Piden reestructuraciones de deuda, acceso en condiciones, dijéramos, sí, racionales. Así es que el fideicomiso, si algún día llega, que no sea solo para pagar la planilla, sino que sea para podernos salvar, tirarnos un salvavidas para salir a flote y poder recomenzar de nuevo. Lamentablemente no tuvimos el tiempo para ver cuáles eran las expectativas del fideicomiso que se ha creado. Habrá una segunda reunión con ustedes, un segundo programa donde creo que podemos ser un poco más puntuales frente a esas medidas de reactivación económica que el sector está, dijéramos, esperando. Así que gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos permitido entrar hasta la intimidad de sus hogares. Los esperamos el día de mañana en Diálogo con Ernesto López, edición especial en el cual abordaremos todo el acontecer político que ha sucedido en esta última semana. Mañana estará sumamente interesante. No nos cambie. Regresaremos el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.